Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Canal 11, en México Social. Y quiero agradecer enormemente la oportunidad de volver a dialogar con Ernesto Enríquez, una persona que no solo es doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino ha tenido una amplia experiencia en la administración pública y sin duda, para mí lo más relevante para este programa es su conocimiento de algo que hemos dicho, pero creo que no con la suficiente intensidad. Vivimos una sociedad de riesgos crecientes, riesgos que van más allá del cambio climático y que sin duda, riesgos que afectan a los seres humanos, a todos nosotros, porque nuestra posibilidad de enfrentar enfermedad y muerte también está determinada por la situación de nuestra capacidad de enfrentar todos los riesgos. Y por eso te agradezco mucho, Ernesto Enríquez, que estés aquí nuevamente para hablar de unas dimensiones del sector salud, que tú conoces bien, que es la protección ante los riesgos. Y es algo que ha estado permanente en el imaginario, pero solo los últimos, en este siglo, se empezó a construir instituciones. Ya hablaremos de esto porque haremos 2 programas. Es tan relevante el tema que me interesa que podamos, en 2 programas, dar cuenta de la enorme exposición de riesgos que tenemos y la enorme desprotección ante muchos riesgos. Por eso, Ernesto, empecemos por esta definición. Cuando hablamos de riesgos sanitarios, ¿a qué nos referimos? Primero, María Luis, gracias por la invitación. Sin duda es uno de los temas poco conocidos por nuestra sociedad, pero son verdaderamente relevantes. Las personas estamos expuestos a diversos tipos de riesgos, algunos que podemos controlar, otros que salen de nuestra esfera de control, que se llaman riesgos exógenos a la persona. ¿Cuáles son estos riesgos exógenos? Todo lo que nos rodea. El aire que respiramos, el agua que tomamos, el agua con la que nos bañamos, el aire, los alimentos, los medicamentos, la publicidad, los servicios de atención médica, los servicios de laboratorio, la producción que se hace en el campo, todo esto que todos los días consumimos o usamos implica un riesgo para la persona, cuya protección sale del control de la persona y se convierte en una responsabilidad del Estado mexicano. La protección a los riesgos sanitarios que se vino construyendo desde los fines de los años 80, tanto en la Secretaría de Agricultura, como en la Secretaría de Medio Ambiente, como en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en aquel tiempo, fueron teniendo áreas de regulación y de protección, y no es sino hasta el principio de este siglo, cuando se integró un esfuerzo general para darle una debida protección a la población contra riesgos exógenos a la salud. ¿Cuál es un riesgo que puedo controlar? Es decir, no debo de comer alimentos con un alto contenido de grasas que pueden elevar mis niveles de colesterol. Depende de mí y de una educación para la salud adecuada que puedo yo protegerme para no caer en ese riesgo. Y también de la disponibilidad de alimentos sanos y ricos. Sin duda, sin duda. Hay otros riesgos en donde soy copartícipe también con la sociedad, con la vacunación. Es libertad mía vacunarme o no vacunarme, pero hay un interés de la sociedad que lo haga, porque si no vacuno, yo puedo convertirme en un agente de enfermedad. Pero hay otros riesgos contra que la población no puedo evitar yo. Por ejemplo, los alimentos que consumimos, la carne, el pescado, el pollo, las verduras. ¿Qué puedo hacer para que no tenga un agente patógeno que me enferme? Bueno, lavarlas, cocerlas, lavarme las manos, tenerlas en un sistema de refrigeración, pero hay otras cosas que no puedo proteger. Medicamentos. Medicamento, voy a la farmacia y lo compro. ¿Cómo sé si ese medicamento, digamos, está regulado? O no regulado. Fíjate que has tocado un tema. Tenemos sistemas que no hemos reconocido, pero que los mexicanos tenemos una gran confianza. Una de ellas son las farmacias. ¿Sí? No conozco una persona que diga, no voy a esa farmacia porque se me hace... Vamos a la farmacia,
con la absoluta confianza que el medicamento que nos están dispensando es el que nos prescribió el médico y que tiene la calidad, seguridad y eficacia para proteger mi salud, no para dañar a mi salud. El otro caso que tenemos es cuando nos metemos al mar, generalmente estamos tranquilos de que no va a haber heces fecales. Y eso, si las tiene o no, yo no lo puedo controlar. Bueno, el tema del agua que tocaste, digo, abrimos la llave. La llave. Y ni siquiera nos preguntamos. Exactamente. Bueno, hay algo o alguien que se encarga de protegernos de todo esto. Todos los días, en todo momento y en toda circunstancia. Y esto los mexicanos no nos damos cuenta. Y en toda la República. En toda la República. No hay lugar. No tiene que ver con órdenes de gobierno, los 3 órdenes participan, los 3 órdenes son responsables de esto, por eso es un sistema complejo que ha costado integrar mucho, ya veremos sus problemas actuales, sí, pero que sí es conveniente que los mexicanos sepamos que hay quien nos está cuidando de todos esos riesgos que se escapan a nuestras manos y que si no hay un adecuado control del Estado, tenemos problemas severos. Poner en la mesa el contraargumento. Los muy libertarios dirían, no, los empresarios, ellos garantizan, por su hambre de ganancia, sí, la calidad. No se requiere un Estado. El Estado siempre va a intervenir y va a hacer una burocracia y va a detener. Hay un contraargumento libertario de que nadie debe regular a nadie. Vamos a ver hasta qué límite. Hay ciertos principios básicos que tenemos que cumplir. Vamos a ir a la industria farmacéutica. Sí. La industria farmacéutica tiene que tener una buena práctica de manufactura. Es decir, que la elaboración de los productos cumplen con los requisitos para ser seguros, eficaces y de la calidad. Eso implica que la materia prima que utilizan, que es los APIs en inglés, que son los ingredientes activos, vienen de un proceso de fabricación seguro. Alguien es responsable de esto. Bueno, el Estado da las normas. Las empresas cumplen con las normas o no cumplen. Lo que hace el Estado es aleatoriamente, y obviamente si hay una denuncia, actuar en caso de que haya un supuesto violación a una norma que puede producir un riesgo a la población. Entonces, por ejemplo, una denuncia, yo voy, tomo un medicamento, me crea una reacción adversa e informo al área, ya sea a la farmacia o al médico o a la unidad de farmacovigilancia, tal medicamento me ha provocado una reacción adversa. La pregunta que brinca de inmediato es, ¿realmente funciona ese sistema para este proceso que sin duda suena no solo lógico, sino la normalidad de que alguien denuncia y va a la autoridad, e investiga y sanciona? Es un problema de educación. Sí. Hace 20 años el área se llamaba farmacovigilancia. El área de farmacovigilancia de México tenía 10 veces menos reportes que las de sus homólogos en Estados Unidos y Canadá. Una falta de educación, de preparación de la población. Hoy esto se empieza a reducir. Cada vez más cuando hay un efecto adverso, los médicos, las farmacias o nosotros hacemos saber a la autoridad que hay una alerta de un producto o un medicamento que está produciendo un riesgo no buscado o no querido. Pero además hay algo que es fundamental, la calidad de la producción, y no me refiero solo a medicamentos, me refiero, por ejemplo, moluscos bivalvos, que son ostiones. Sí. Los ostiones que tomamos pueden tener un riesgo muy grave para la salud si no hay un adecuado control. Que va, el agua en donde se ha sembrado la semilla del ostión tiene o no contaminantes, porque el ostión es una esponja que absorbe. Es agua que no tiene un patógeno, porque agua con cólera. Después, el proceso de sacado se hace a la temperatura adecuada y si no, está a 30 y tantos grados. El quitarle la concha y guardarla se hace para tenerlo en un recipiente a una temperatura adecuada, porque si no las cuentas bacterianas se te van al cielo. Y después la conservación que se hace el producto y donde se expende.
todo eso hay que estarlo vigilando. Tú tienes lo que es la corresponsabilidad de la industria o del proceso. Sí. Tú asumes con la autoridad que lo están haciendo. Bueno, y también el vendedor del mercado, hablar de la viga. O sea, alguien es responsable. Es responsable. Ahora, hay una corresponsabilidad. Yo como empresario debo de cumplir con estas normas y un proceso HACCP que me hace hacerlo y hay una autoridad que vigila. Deja terminar este segmento con una pregunta. En tu apreciación, ese sistema que de alguna manera está funcionando hace 20, 30, 40 años, ahorita tú dirías está funcionando bien y para hacer los segmentos y busquemos las mejoras o los riesgos. Pero tu apreciación es ahorita. No. Desafortunadamente ha habido desatención de la autoridad. No me refiero a las autoridades responsables de cuidar la protección de la salud, sino de las asignaciones de recursos que se hacen, que han sido insuficientes para tener los adecuados controles. No tenemos suficiente personal, los sistemas se han caído y la vigilancia que está haciendo de los mismos no es de la efectividad que debería ser. Sí ha habido un deterioro importante. Bueno, déjame con este comentario ir a un corte y regresamos aquí para seguir hablando sobre riesgos sanitarios, la exposición a más enfermedad, también muerte, por la falta de capacidad regular. Esta dimensión fundamental de lo social en México. Vamos a un corte. Estamos hablando sobre la realidad de la enorme responsabilidad del Estado de proteger para prevenir los riesgos que son prevenibles. No podemos prevenir un desastre natural, un temblor, pero sí podemos prevenir mucho. Yo diría la parte más sustancial, pero déjame ir a la parte, digamos, que ejemplifica. Yo toqué el tema de la carne porque lo hemos comentado. El rastro. ¿Quién nos certifica que la matanza o el traslado de la carne sea de calidad? Digo, bueno, que no sea riesgoso. ¿A quién corresponde ese ejemplo? ¿Cómo funciona esta cadena productiva? No es solo la matanza, Mario Luis. El proceso inicia desde el lugar en donde nace el becerro. Si ese becerro usas anabólicos, si a unas semanas antes de matarlo al rastro has usado antibióticos, o si usas un garrapaticida de alto espectro 48 horas antes de matar al animal, ese animal ya tiene problemas, aunque tu proceso industrial sea impecable. Todo el proceso viene desde el campo. Tienes que cuidar que no haya anabólicos, si se hacen, que sean en la medida y en el espacio suficiente, que si se utilizan garrapaticidas no tengan una densidad mayor de la que es tolerable para el animal. Después, su movimiento al rastro, el proceso en el rastro y después del rastro, el sacarlo refrigerado hasta el lugar en donde tú llegas o yo o nuestras esposas a comprar la carne. Entonces, es un proceso que varía. Hay plantas que están certificadas, que son los rastros tipo inspección federal, que están muy cuidados, se ve desde que viene el origen en los potreros hasta que llega el rastro, y los rastros municipales en donde son bajo la responsabilidad de la autoridad local con el apoyo de la autoridad federal. Cada vez los rastros clandestinos se han venido afortunadamente terminando y todos los procesos se están tratando de hacer no en la Ciudad de México, sino en origen. Es decir, tú no puedes, es irracional mover en un tractocamión 90 reses para matarlas en lo que era ferrería, cuando en ese tractocamión puedes traer, no 90, puedes traer 400 o 500 reses y en corte que procesaste en origen, no en destino, con lo cual no tienes una contaminación de aguas en ciudades. Este proceso es lo mismo para la coliflor o para el jitomate. Si tú el jitomate lo riegas con aguas tratadas o negras y es rastrero, es decir, no tiene espaldera, las posibilidades de que tengas una intoxicación bacteriana son exponenciales si tú en tu casa no lo lavas y no haces un cocimiento adecuado. Entonces, cada uno de los alimentos, el aire que respiramos,
los medicamentos que tomamos, el agua que bebemos, las bebidas alcohólicas, todo esto tiene que controlarse de origen hasta el destino. ¿Cuál es la principal causa de muerte en hombres jóvenes entre 30 y 40 años? Cirrosis hepática. ¿Por qué? Consumo fundamentalmente de alcohol adulterado con metanol. Entonces, ahí tienes una falta de control. Que tiene consecuencias dramáticas. Porque hablar de la muerte de alguien porque consumió un alimento o una bebida que no fue certificada, controlada, pues te pone en una situación de enorme debilidad del Estado. Llegan hasta cosas como estas. Mira, alcohol. El alcohol de 96, que tradicionalmente se expendía en todas las farmacias, se controló y a ese alcohol se le agregó una especie de un saborizante y se bajó su nivel alcohólico a 72 grados. Bueno, las quejas que hubo de la población que por qué ese alcohol no se podía utilizar para hacer los panqués de la abuelita, fue una lucha consistente que tuvo que intervenir el Consejo de Salubridad General. ¿Por qué hubo que hacerle al alcohol eso? Porque estaba utilizando el alcohol para agregárselo a un refresco y entonces tomaban alcohol de 96, con unos daños al individuo en su sistema nervioso severísimos. Tuvo que intervenir la autoridad. El alcohol para los panqués se disminuyó porque estaba haciendo una desviación. Hay que actuar. Otro caso. A México le costó, junto con Centroamérica, $1,000 millones erradicar el gusano barrenador del ganado. El gusano barrenador del ganado es una mosca que oviposita en una herida y las larvas en 5 días le hacen un boquete al becerro así. La mortalidad se te quintuplica, la pérdida por carne y leche se te cae un 20-30%, las pariciones del 70% se bajan al 50%, es decir, es un problema real sanitario. Un descuido, a México lo erradicó a través de un control en cada predio, una vigilancia, en este caso la Secretaría de Agricultura, y la dispersión de moscas estériles que aparearse con las fértiles producían huevos no viables. Y así, después de 22 años, lo logramos. Un descuido en Panamá, que hasta allá estaba confinado el problema. En menos de 3 años está a punto de entrarnos al territorio otra vez. Yo digo que es cuestión nomás de tiempo, pero déjame volver a sugerir. Toda esta cadena, digamos, de supervisión, de vigilancia, de sanción, implica un Estado fuerte, es un Estado que tenga realmente personal, equipo, no es cualquiera. Ahorita que dijiste leche, se me vino la imagen del queso, ¿no? Brucelosis. Tuberculosis. Y bueno, y todo el expendio necesario, lamentablemente, de los alimentos en la calle. O sea, yo no veo, digo, no sé, yo no veo inspectores de la ciudad que vayan y certifiquen que el alimento, el aceite o el mismo agua que muchas veces está en botes, que se usa y ahí se remoja, no sé, una parte verde. Y eso me lleva a la pregunta, ¿dónde ves más riesgo? ¿En esta parte alimentaria y el agua? O sea, ese es donde estamos ahorita. Digo, es muy difícil hacer una priorización, todo es riesgoso. Pero si tú tuvieras que priorizar, lo has hecho muchas veces, la acción, es la parte médica, porque certificar hospitales si realmente usan los procedimientos, o certificar alimentos y agua. ¿Dónde? ¿O en todo? En salud no hay prioridades, hay en donde es el menor daño si dejo de actuar. Todo tiene prioridad. Hay áreas de mayor riesgo y donde hay mayor daño. Obviamente la parte de alimentos es uno importantísimo. El otro, en lo que es los medicamentos, el agua que tomamos, vital. Fíjate, Mario Luis, que más del 75% de las enfermedades prevenibles, que es la diferencia en tener tasas de expectativa de vida que crecientes o decrecientes, están en 4 cosas: vacunación, agua potable, letrinas para que no haya fecalismo y pisos firmes, adicionales a humo de leña que salga del hogar, por lo menos tenga un tubo para que no esté inhalando la familia.
la diferencia entre una mujer que inhala todos los días por estar cocinando dentro del hogar, con combustibles sólidos, humo de leña. Con una mujer de la ciudad son 15 años de expectativa de vida. La enfermedad obstructiva crónica de la parte superior está en la leña que se está consumiendo. El caso, México pudo controlar el cólera solo porque cloró el agua, María Luis. Entonces, pisos firmes, letrinas para que no haya fecalismo. Si tú tienes fecalismo en donde estás tomando agua, pues obviamente vas a tener un problema de vibrocólera inmediata. Entonces, son áreas que se tienen que hacer siempre. Tanto la Secretaría de Agricultura como la de Medio Ambiente y la de Salud. Y la de Desarrollo Social, que debe integrarse a esto. Sin duda. En estas, pero sobre todo en estas tres, ¿sí? Había gente de carrera, gente que tenía 20 o 25 años dedicados a esto. Una labor callada, efectiva, cada vez más eficiente, cada vez más sofisticada, y que entendían algo. Esto no es de regulación, esto es de protección. Y al hacer una protección, y al tú exigir que la cadena, o que produce alimentos o medicamentos, o lo que prestan servicios médicos, tienen seguridad y eficacia, también le estás haciendo más competitivos, porque van a tener productos y servicios de mayor calidad. Déjame cerrar este primer programa. Hagamos unos segundos, te invito, Ernesto, porque ya delineamos que hay problemas, no solo de recursos. Dos, a Ernesto Enríquez, que no tenemos el personal con las características o suficiente personal distribuido. Esto pone en una prioridad, si la salud es prioridad, no es un tema solo de hospitales o de médicos. Se ha dicho que hay los médicos que se están incorporando, incluso de Cuba, ¿sí? Pero eso no resuelve si no tenemos problemas, lo que llamamos algunos que dedicamos a estos temas, los determinantes sociales de la enfermedad y de la muerte, que tiene que ver con agua, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con los entornos. Entonces, una visión más amplia de lo social tiene que ir más allá de esta idea del bienestar, que es transferencia, es construir un México social. Hagamos un segundo programa para hablar de esta estructura. ¿Qué tiene el gobierno? ¿Qué se ha construido en esos 30 años? ¿Y qué tenemos pensando en la agenda de los próximos 6, ya que estamos a meses de que entre un nuevo gobierno? Los invito a que me acompañen en el siguiente programa aquí en México Social. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Gracias, Ernesto.